Sean bendecidos, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Eso es bueno. Excelente, es un gusto estar con ustedes en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a la escritura en el Salmo 103, donde vamos a estar escudriñando este Salmo 103. Y ahí le ponen una marca para no perderlo. Vamos a tocar algunos puntos importantes. No lo vamos a desarrollar en su totalidad, pero es importante que lo tengamos ya ahí, todos listos. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y esta parte, justamente en este salmo, ¿verdad? Pues vamos a hablar, dice ahí tiene como título Alabanza por las bendiciones de Dios. Alabanza por las bendiciones de Dios. Y para iniciar, quiero compartirte algo que me pasó anoche. Estaba trabajando en mi computadora, tenía que entregar unos exámenes y cosas. Y ya tenía proyectado, ¿no? Dije, eran como las 8 de la noche más o menos. Dije, bueno, ya de aquí a la 1 acabo. Y ya estaba contento, ya es mi jornada de trabajo. Y de repente sale una pantalla en mi laptop y dice, ¿desea instalar las actualizaciones? ¿Cuánto se puede tardar? Claro que sí. Le doy que sí. Y después de eso apareció una horrible pantalla verde que no se quitaba por nada del mundo. No me dejó trabajar, no pude hacer nada, mi computadora estaba inhabilitada. Y aunque yo quisiera, aunque tenía la disposición, ya tenía mi horario, ya tenía todo listo, ya sabía que ya tenía todo aquí en mi cabeza para empezar a hacerlo, pues definitivamente el sistema operativo de mi computadora no pudo arrancar. Decía, no se puede iniciar el sistema operativo. Aunque lo tuviese todo, dice, tu sistema operativo no puede iniciar. Y yo en particular cuando me pasan esas cosas me da así como un toque. ¿Sí? A mí no me gusta que las cosas se descompongan, lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa que esté descompuesta me empieza a dar como ahí y estoy intranquilo todo el tiempo de que está descompuesto y tengo que arreglarlo o tiene que arreglarse. Entonces, pues todo mi enfoque, adiós todo el trabajo, todo mi enfoque en ese momento fue, tenemos que hacer que la computadora funcione. Y después empiezan los pensamientos como, ¿y ahora qué va a pasar con mis archivos, con mis programas? O sea, es mucho, ¿no? O sea, prefiero que me roben el coche a que se dañe mi compu, ¿me explico? Y entonces, esta anécdota me sirvió de mucho para lo que vamos a compartir en esta tarde. Entonces, en resumen, el problema de mi compu fue el sistema operativo estaba dañado. No podía arrancar el sistema operativo, ese era el problema. No se podía acceder al sistema operativo y era el motor de todo. Sin sistema operativo, pues no puedes hacer absolutamente nada en tu computadora. Y mira, este Salmo 103 justamente tiene que ver con lo que me aconteció en el día de ayer. Entonces vamos a la escritura, al Salmo 103, versículo 1, y dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a pedir al Señor que en medio de nuestras dificultades, en medio de todo lo que estemos aconteciendo, que nuestra alma pueda decir, bendice alma mía a Jehová. Amén. Amado Señor, damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, que nos has dado primeramente la vida y la bendición de estar reunidos. Damos gracias porque nos has permitido formar parte de un cuerpo físico aquí en la tierra, que es tu iglesia santa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido, Señor, porque ahora podemos confesar con nuestros labios que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos, Señor, Padre, que en esta vida, Señor, que tú nos has dado, Señor, padecemos dificultades, tribulaciones, adversidades, Señor, pero en todo tú nos has ayudado, en todo tú nos has fortalecido, en todo tú te has hecho manifiesto día con día, Señor. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad, Señor. Y en esta tarde pedimos, Señor, que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que este alimento, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que no sea mi palabra, mi experiencia, sino tu palabra hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Te agradecemos, Señor, te
Te alabamos y bendecimos en todo tiempo, Señor. Y nuestra alma, Señor, que diga, bendice alma mía a Jehová. Amén, Señor. Y entonces vamos a seguir en el versículo 1 al 5. En el número 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí vemos un llamado muy claro, dice la Escritura al principio, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y esto pues nos recuerda cómo nosotros somos un ser constituido, ¿verdad? Con el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nuestra alma y nuestro cuerpo mismo. Y que todo nuestro ser está diseñado para un propósito, que es glorificar a Dios. Glorificar el nombre del Señor. Y vemos en estos versículos que Él no solamente nos perdona, no solamente nos sana, sino que nos restaura, ¿verdad? De una forma impresionante la forma en la cual nosotros funcionamos. Y mira, cuando el Señor no restaura nuestras vidas en ciertas áreas, difícilmente la forma en la cual vivimos va a funcionar de la forma que debe ser. Y es más, si no alcanzamos la restauración de parte de Dios en esas áreas que no le hemos entregado en sus manos, difícilmente lo que podamos experimentar, pues no va a ser conforme a la gloria de Dios. Así como mi computadora, si el sistema operativo no se restauraba, no podía hacer nada. Y eso me recuerda, ¿verdad? Si estamos separados del Señor, ¿qué podemos hacer? Si nuestra comunión, si nuestro arranque diario es nuestra comunión con Dios y no la tenemos en perfecto orden, no la tenemos en perfecta equilibrio, armonía, hermanos, todo lo que hagamos simplemente no va a ser nada. ¿Me explico? Y esta parte, en estos primeros 5 versículos, nos empezamos con el número 1 cuando dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y mira, cuando hablamos de todo nuestro ser, que todo nuestro ser pueda dar una bendición, hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida misma. Y hermano, en esta parte muchas veces nosotros podemos estar como titubeantes en ciertas áreas. A veces nuestra mente está pensando muchas cosas y podemos estar aquí presentes, alabando, decía nuestro hermano hace un momento, ¿verdad? Tenemos boca y podemos alabar. Pero la pregunta es, ¿y dónde está tu mente? ¿Y dónde está tu corazón? ¿También alaban al Señor? Y la Escritura es clara cuando dice, bendiga todo nuestro ser, todo mi ser, ¿su qué? Su santo nombre. Esta parte, hermanos, es tener toda una entrega total en cada área de nuestras vidas para poder reconocer en todas partes cómo Dios nos bendice en gran manera. Y mira, cuando hablamos de bendiciones, muchas veces, ¿cuáles son las bendiciones que más vemos cuando Dios hace algo en nosotros? ¿Cuál es la bendición más rápido de asimilar? Las materiales, ¿no? Las que podemos palpar. Pero, ¿sabes esto? Dios nos bendice también en todas las demás áreas. No solamente en lo que, en lo material, en lo espiritual y en lo que, y en lo material. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos identificar las bendiciones de índole espiritual? ¿Cómo podemos decir, este día el Señor me bendijo con algo espiritual? ¿Qué podrían reconocer cuando reciben una bendición espiritual? Repito, una bendición material es muy tangible. Me dieron un aumento, recibí un bono, me sané, el Señor me libró de un accidente. O sea, vemos tangible esas cuestiones materiales, pero las espirituales. ¿Quién puede dar un testimonio? ¿Cómo Dios te bendijo espiritualmente? Exacto. Tenías un pasaje en la mañana, ¿verdad? No entendías y de repente el Señor te dio discernimiento de eso. Y esa es una bendición espiritual muy grande. Porque la gente común no puede discernir lo que es espiritual. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Recibimos bendición espiritual cuando nos es revelada su ¿qué? Su palabra, de una forma muy, muy personal. Mira el versículo 2, nuevamente donde dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí viene algo importante. Planteamos primeramente que recibimos bendiciones de parte de Dios,
Pero aquí viene algo importante, nos dice, no olvides ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Y aquí es algo muy común en el ser humano. El ser humano generalmente ¿qué hace? Olvida lo que Dios hace por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Cuánto tiene que pasar para que dejemos de tener presente lo que Dios ha hecho? Sí, cada uno, yo soy consciente, ¿no? ¿Cuántas veces podemos pararnos, dar gracias por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, dar un testimonio y después ¿qué pasa? Olvidamos lo que Dios hizo. Y ahí la importancia de dar testimonios a la iglesia de manera que constante, continua, ¿verdad? No es para presumir lo que hace Dios en nosotros, sino para que nosotros nos recordemos constantemente que Dios está haciendo cosas buenas. ¿Por qué es importante la oración de acción de gracias? Porque podemos reconocer que Dios está dando ¿qué? Respuesta ¿a dónde? A nuestras peticiones, ¿no? Es importante poder decir, iglesia, gracias porque estuvieron orando, porque ahora Dios hizo esto. Y entonces este actuar que hace nos permite recordar lo que Dios está haciendo en dónde, en nosotros. Y luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hermano, ¿quién es sino solo el Señor, quien es capaz de dar alivio a nuestra alma, ¿verdad? Cuando hemos fallado, y entonces Él permite que por su Espíritu Santo podamos recibir ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Y hermanos, mira esta parte, ¿no? Sana también todas nuestras ¿qué? Todas nuestras dolencias. Y alguien puede decir, oiga, pero hermano, mira, este rechinido lo traigo ya tiene 20 años y no se me ha quitado. Pero mira, ¿sabes algo importante? Es aprender a descansar en la soberanía de Dios. Y esta es la parte importante porque uno puede decir, porque podemos irnos por un sesgo de doctrina donde dice el que está enfermo no es cristiano. Y tenemos que tener cuidado. Podemos estar enfermos, pero el Señor sigue siendo nuestro Dios. ¿El Señor puede darnos sanidad? Claro que sí. ¿El Señor sigue sanando? Claro que sí, de manera milagrosa a través de muchos medios, pero el Señor sigue sanando y haciendo su obra. Pero en todo tiempo y en toda forma, nosotros tenemos que creer esto. Señor, tú has sanado mi vida, tú has sanado mi alma de la forma en la cual se encontraba antes y he recibido la sanidad más preciosa, que es la vida eterna a través de pasar de la muerte a la vida eterna en ¿quién? De Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 4 nos dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y hermano, para poder ser rescatado del hoyo, primero que tuvimos que haber sido hechos, pues tuvimos que haber caído. Y aquí el Señor revela una condición de sus hijos. Hermanos, el Señor nos está diciendo, mis hijos tarde que temprano, en algún momento de su vida tendrán que caer al hoyo. ¿Qué representa caer al hoyo? Equivocarnos, ¿no? Fallar delante del Señor. ¿En qué hemos pecado? ¿En qué he fallado delante del Señor? Pero mira esta promesa. Y no se trata que como hijos de Dios andemos con la confianza de que en cualquier hoyo me puedo aventar, ¿no? Sino que tengamos conciencia y confianza que si por un descuido, no es porque esté buscando un hoyo para aventarme, ¿sí? Hablando de pecado en algunas circunstancias, sino que si por alguna circunstancia yo caigo en algo, el Señor está ahí ¿para qué? Para rescatarnos, para rescatarnos. Y esa es nuestra confianza. Es nuestra confianza para poder salir adelante en medio de nuestras adversidades. Y dice, y el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor de continuo, ¿verdad? Y cuando vemos el beneficio de parte del Señor, decimos, Señor, en verdad no merezco esto y sin embargo tú eres fiel. El Señor es fiel, hermanos. Vemos nuestra vida a veces miserable y decimos, Señor, tú eres fiel. Mira lo que yo hago, mira lo que yo pienso, mira mi corazón y aún así tú eres fiel. Y esa es la misericordia de parte de Dios. Llena, dice, el que te corona de favores y ¿qué? Y misericordias. Misericordias. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos recibir, hermanos, el Señor lo retiene y nos da todo lo contrario. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Y en el 5 dice, el que saca de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas
¿Cómo qué? Y entonces el mejor Botox, la mejor liposucción, la mejor estiramiento facial, ¿de dónde proviene? Del Señor. Del ser lleno ¿de quién? De la palabra de Dios. El mejor cirujano plástico es el Señor, porque nos rejuvenece, ¿verdad? De modo que te rejuvenezcas como ¿qué? Como el águila, porque puedo estar confiado en que el Señor que me sostiene con su mano poderosa. El Señor nos sostiene. Y entonces, hermanos, en esta primera parte podemos reconocer los beneficios de Dios a través de este salmo y poder estar recordando, Señor, si yo puedo recordar todo lo que tú haces por mí, por tanto, tengo libertad para bendecir tu santo nombre. Hermanos, cuando estamos desconectados de lo que Dios está haciendo, difícilmente podemos dar gracias. Cuando no podemos reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas, difícilmente podemos alabarle, difícilmente podemos bendecir su nombre, porque no tenemos presente lo que Él está haciendo. Por eso es importante constantemente reconocer qué ha hecho Dios en nuestras vidas. Mira, el Salmo continúa y nos vamos a saltar al versículo número 13. Número 13. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y hermanos, aquí algo importante. Habla acerca de cómo nuestras... mira, voy a ir al 12 para que entendamos un poquito ese. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Algo que el Señor necesita restaurar para tener una buena comunión con Él es sencillamente nuestras emociones. Nuestras emociones. Es decir, nuestras emociones tienen que estar restauradas conforme al plan de Dios para que mi intimidad, mi relación con Dios funcione adecuadamente. Es decir, muchas veces podemos decir, cuando estás enojado con alguien, ¿cómo es tu relación con ese alguien? ¿Es buena? No, no es tan buena. Cuando tengo un resentimiento con alguien, ¿cómo es nuestra relación? Áspera, ¿verdad? Hola y adiós. Y mira, muchas veces cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y la forma en la que Dios actúa, a veces de manera inconsciente podemos tener nuestras emociones dañadas en relación a nuestra comunión con Dios. Y eso interfiere la manera en la cual nosotros también nos comunicamos con el Señor. ¿Cuántas veces alguna vez se han encontrado a personas que dicen, hoy no puedo orar, estoy muy enojado? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, hoy no, oye hermano, dirígelo, hoy no puedo, y estoy bien encabritado? ¿Y qué pasó ahí? ¿Tu emoción qué limitó? Tu relación con Dios. Entonces, para poder tener una sana relación, ¿qué tenemos que hacer? Que el Señor restaure ¿qué? Nuestras emociones. Y la palabra dice, como el Padre se compadece de los hijos. Mira, hermano, y aquí nos da un claro ejemplo, los que son papás. El hijo puede manifestar emociones muy negativas, puede decir palabras muy hirientes, dolientes, o hacer gestos, muecas, o acciones groseras o altaneras y lo que tú quieras. Pero al final, como padres, ¿qué hacemos? Siguen siendo nuestros ¿qué? Nuestros hijos. Y apechugamos. O sea, era una mueca de esas, era segurito que se tenía que ir de la casa y sin embargo lo seguimos dando de comer. ¿Verdad? Ahora yo te pregunto, fíjate lo que hace el Señor. Si tú, siendo hombre corruptible que se equivoca y que falla, ¿qué hace entonces el Señor con nosotros? Cuanto más grande bendición, cuanto más grande misericordia. Dice, así como el Padre terrenal se compadece de los hijos, donde sus emociones que no saben regular o que no saben controlar, de pronto generan adversidad en la relación y aún así el Padre sigue amando al Hijo, dice, así también el Señor se compadece de los que le temen, porque es nuestra condición.
Si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, nuestra confianza está en que el Señor hace muchísimo más con nosotros. Aun y cuando nuestras emociones, ahora nosotros hacia con el Señor, pueden estar de una forma no muy saludable. Entonces entendemos aquí que el Señor comprende nuestras luchas internas, nuestras luchas externas y conoce también nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras alegrías, y todas nuestras emociones están al descubierto delante de ¿quién? Del Señor. Es decir, si en algún momento nuestras emociones nos limitan a estar en comunión con el Señor, tenemos que aprender a entregárselas también para que nuestra comunión sea restaurada y sea restablecida. Entonces, estas emociones, hay un factor importante que desordena nuestras emociones. ¿Cuál es ese factor? Es muy fácil. ¿Qué factor importante desacomoda todas nuestras emociones? El pecado, ¿no? El pecado altera completamente la forma en la cual nosotros nos relacionamos porque también ataca nuestras emociones. Y estas, hermanos, entonces quiere decir que si el pecado las trastorna, también mis emociones tienen que ser santas. Es decir, tengo que apartarlas del pecado y santificar mis emociones. Y la pregunta es, ¿cómo podemos santificar nuestras emociones? O sea, mi alegría, mi enojo, mi tristeza, mi miedo, ¿cómo santifico esas emociones? Perdonando, pues permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. El perdón viene del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo tengo que aprender a someter mis emociones a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo. Entonces mira, esto es como lo que te decía, ¿no? El sistema operativo, pues se llama software, sí, lo que hace que la computadora funcione, puede ser infectado por un virus, ¿verdad? Y ese virus va a impedir que el sistema funcione adecuadamente. ¿Qué pasa cuando nuestras emociones son corrompidas por el orgullo, por la envidia, por el resentimiento? ¿Cómo vamos a empezar a funcionar? Con errores, ¿verdad? Con fallos en el sistema, porque estamos dañados con algo externo que nos impide hacer lo correcto y lo que agrada al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos ir con el Señor. Señor, pon un nuevo código, ¿no? Haz algo en mí, porque mis emociones no pueden estar dañando todas mis relaciones. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Cuál es la promesa? Dice, Él se compadecerá de quienes, pero solo con una condición, que le temamos. Y el temor habla de una obediencia, habla de una sujeción, habla de una dirección basada en el Espíritu Santo. ¿Me explico? Es decir, ¿de quién se compadece el Señor? ¿De todos? No. Aguas con esto. Dice, la condición es, Él va a hacer eso, pero de aquellos que tienen temor de Él. Aguas. Porque el mundo puede agarrar, pues parejo, el Señor se compadece. No. Debe haber una condición. Que tengamos temor del Señor y entonces Él tendrá compasión de nosotros. Amén. Y el tercer punto lo vamos a encontrar, voy a regresarme un poquito hacia atrás, en el versículo 8 al 12. Entonces ya vimos que tenemos que reconocer lo que el Señor está haciendo de forma constante en nuestras vidas, reconocer los beneficios y las bendiciones de parte de Dios, y tenemos que aprender a restaurar también nuestras emociones para tener una buena comunión. Y ahora me voy a regresar al 8, versículo 8, ¿ya están? Y dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y hermano, aquí entonces podemos encontrar cómo la gracia y la misericordia de Dios se unen para estar a favor nuestro. Y en esta parte del versículo, de los versículos de este salmo, podemos entender que el corazón de nuestra forma de vida, digamos nuestro propio sistema operativo, ¿quién es? Dios mismo. Es lo que nos permite arrancar, es lo que nos permite funcionar. Y si tenemos un daño en esta relación y en esta intimidad con Dios, hermanos, toda nuestra vida pues va a estar en un estado
completamente crítico. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y aquí revela algo importante. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Mira, el mejor ejemplo del manejo de emociones, ¿quién nos lo puede dar? El Señor mismo. Mira, podrías tomar cursos de recursos socioemocionales y terapias y un montón de cosas, pero el que mejor nos pueda ayudar a gobernar nuestras emociones, dice la Escritura, es el Señor, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y vaya que tenemos razones de sobra para provocar la ira de Dios. Cada uno de nosotros. Razones sobrarían para provocar la ira de Dios constantemente viendo nuestras vidas. Jurando y perjurando, Señor, te voy a servir, Señor, me comprometo a santificarme, Señor, ya no voy a volver a pecar en esto, Señor, voy a entregar mi vida a ti, Señor, voy a ofrendarte esto. 3 meses después, como dice, 3 horas más tarde. ¿Y qué pasó después? Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus emociones cuando alguien queda formal contigo y no lo cumple? ¿Qué pasa contigo? Te enojas, ¿no?